Patricia, José Luis Dranuta para Hora 22 te saluda, gracias por habernos recibido. Hola, buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por el interés que tienen para poder escuchar esto, que realmente no soy yo sola. La idea fue a través de mi experiencia de estudio y a través de seguir toda la vida tratando de abrir camino a jóvenes y de proteger a los niños. Y como yo soy también deportista y todo lo que tiene que ver con el deporte, la salud, la educación, para mí son fundamentales. Hice un proyecto que convoqué a jóvenes profesionales, jóvenes psicólogos, jóvenes maestras, jóvenes profesores de inglés, jóvenes profes de educación física, jóvenes profes de yoga, psicopedagogos y nutricionistas. Y presentamos todo un proyecto y fui a verlo estudiando a los distintos políticos. Me pareció que Arroyo era el que más coincidía con todo lo que yo quería hacer para los chicos. Y cuando le presenté el proyecto, él dijo: señora, este proyecto no tiene desperdicio, es precisamente poder volver a la educación desde lo que la educación tiene que hacer con niños y jóvenes. El doctor Carlos Fernando Arroyo es una persona que ha pasado muchos años por la educación, ha sido director de una escuela de educación media aquí en Mar del Plata, la Escuela de Educación Media número 2, una escuela que ha tenido una fama muy particular por cómo se desarrollaban las actividades dentro de ella, cómo eran aparentemente los niveles de exigencia y cómo era un tipo muy respetado. Cómo incluso los alumnos, muchos años después, le reconocían todo esto del rigor en algún momento, ¿no? Arroyo, como les decía, es una persona bastante entendida de educación. Llama poderosamente la atención que, siendo un hombre tan entendido y tan, quizás uno lo imagina sobre las bases tradicionales, se atreva a un proyecto innovador de este tipo. Sí, lo que pasa es que pude, a través del lenguaje, porque precisamente hoy mundialmente se establece una crisis de la ontología del lenguaje. Entonces, a través del lenguaje pude explicarle que más que una innovación sería una transición, y le expliqué qué pasaba, porque yo lo he vivido. Yo fui profesora en la universidad desde el año 79, formé docentes. Y al llegar hasta acá, los cambios fueron muchísimos. Cuando los docentes acompañamos la evolución, tenemos que ir modificando las cosas de acuerdo a lo que pasa. Entonces, le expliqué cuáles habían sido las modificaciones biológicas, qué pasaba con la psicología, con los problemas sociales a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, qué pasaba con la geografía, con los cambios climáticos, y por qué estábamos pasando las crisis que pasábamos en educación en nuestra Argentina, fuera de lo que era la organización política, ¿no? O estructura política, fuera de eso. ¿Por qué no nos contás un poco, justamente, Patricia, como para que los oyentes se vayan enterando un poco de qué va esto? Les comento y los centro en el tema. Patricia Alejandra Vega es la autora o coordinadora de un proyecto que es muy interesante porque vincula, es un proyecto, entiendo yo, transdisciplinario, porque junta varias disciplinas e intenta una reformulación de los sentidos en la educación, un cambio de paradigma. ¿Por qué no si lo podés hacer brevemente, como para que la gente lo entienda? ¿Cómo no? Así lo digo en general, es pasar del Homo sapiens al Homo eticus. Esto ya en nuestras nuevas pedagogías, como la pedagogía 3000, como la pedagogía que aparte el gobierno que viene, en el que estamos transitando, habla, llegar a Montessori, es precisamente el tomar al niño de hoy con todo lo que eso implica. Muchas personas hablan de que los niños son diferentes, de que son más vivos o de que entienden más. No es así. En realidad son diferentes en cuanto que tienen un cambio en la biología, tienen un cambio en las formas de transitar la vida. Entonces, ellos necesitan ser tratados y ser educados desde otro ámbito, desde otro lado. Entonces, pudimos, con los jóvenes que me acompañan, redactar un nuevo paradigma para acompañar ese desarrollo
esa maduración de los niños desde lo que está. Para esto, por eso digo, es gente que está en la ecología, es gente, son maestras, son profes de inglés, son profes de matemática, permacultura, absolutamente todo. Y el cambio viene desde poder incluir determinados cambios o transformaciones mínimas para que la sociedad se vaya amoldando a estas nuevas maneras, que en realidad, por eso hice también una escuela para padres, porque vamos a orientar a los padres y en su alimentación y qué pasa con los chicos para que los puedan acompañar. El proyecto habla de también abrir líneas telefónicas para que nosotros, los que estamos más o menos avanzados en estos términos de evolución, de acuerdo a lo que vemos, podamos guiar a los padres telefónicamente para que tengan en cierta medida una relación, que no tengan que ir a la escuela, que no haya reuniones aparte y demás. Entonces, si alguien tiene una... Sí, me queda claro. Me gustaría al menos contextualizar un poco esto. Al proyecto se lo ha atacado durante la campaña muchas veces sin fundamento. Cuando Total. vos hablabas de Montessori, Montessori es una, digamos, educadora italiana, ¿no?, que produjo un método. Este método se aplicó incluso en unas... se hizo una experiencia bastante significativa en Ecuador en alguna época, y fue un método muy denostado por algunos pedagogos aquí, ¿no? Por Emilio Nerich y por Paulo Freire. En su momento no Sí, estaban de sí. acuerdo, ¿no?, con la pedagogía Montessori. Más allá de eso, digamos, es un método que se atreve a dejarle al niño de alguna manera el control de las actividades que realiza, ¿no? Va dirigiendo su aprendizaje. Tal vez como método en un estado puro no es malo, por supuesto que ningún método lo es, sino que a veces las desviaciones de las bajadas curriculares producen algunas distorsiones. Me recuerdo lo que pasó en la década del 70 con Piaget y el constructivismo, o Totalmente. lo que luego pasó con el Congreso Pedagógico de Alfonsino, la Ley Federal de Educación de Menem, y con los saberes socialmente significativos o la transposición didáctica, lo Sí, que pasé luego, todo eso como bueno, docente. Sí, lo sí. que luego sucedió con la inclusión y la calidad, y para llegar a este modelo deforme que tenemos en la actualidad en educación, donde le hemos quitado los sentidos al aprendizaje, donde hemos quitado la solidaridad, hemos favorecido las conductas de la delación, por ejemplo, o la traición, donde facilitamos las cosas al punto del absurdo y no hay premios ni castigos, no hay méritos ni deméritos. Entonces Sí, se pone sí. muy difícil pensar en una simultaneidad sistémica o en una pedagogía tradicional como las que se podía plantear a partir de Comenio no sé, hace 500 años, con una gradualidad y una simultaneidad sistémica. Ahora, ¿cómo se puede irrumpir con un método nuevo que, digamos, deje patas para arriba todo lo anterior en un sistema educativo como el municipal, donde hay 22.000 alumnos, 80 escuelas, 1.600 agentes, 2.600 agentes en rigor de verdad? ¿Lo tenés pensado? Totalmente, sí, está pensado, ya está diagramado y está el cómo hacerlo. Tenemos toda la redacción. Esto es una transición. Nosotros no vamos a tirar patas para arriba lo que está, como se dice comúnmente. Lo que vamos a hacer es incluir determinados ítems o formas de referirse a los alumnos, porque lo que vamos a hacer es preparar a los docentes. La idea es tomar colegios pilotos, o sea, 2 pruebas, y decir, bueno, cada profesor, el profesor de danza, el profesor de historia, el profesor de permacultura, el comedor, bueno, va a ser capacitado por los docentes que integran este proyecto. Entonces, se van a hacer pequeñas transformaciones, no se va a cambiar. Por ejemplo, te lo voy a resumir con un ejemplo bien burdo, bien burdo. Si hay una escuela con comedor y se quiere modificar la alimentación, si vos sos carnívoro y yo te saco la carne y te doy una verdura, a vos no te va a gustar y eso no lo vas a aceptar como un cambio. Esto es una transición.